Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los saluda como todos los días martes a las 3 en punto de la tarde su profesor Elmer Flores. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero que bien. Bien, vamos a iniciar presentando nuestro material. Buenas tardes, estrella mía. ¿Qué tal? Esperaremos que cargue el PowerPoint. Uy, me equivoqué de material. Voy a dejar de presentar. De nuevo, de nuevo. Ahora sí. Igualmente, buenas tardes a Daniel, a Astrid. ¿Qué tal? Más bien, por favor, me dicen si se está visualizando en su pantalla la primera diapositiva que dice Geografía Semana 7, el cambio climático y el proceso del calentamiento global. Acuerdo de Kioto, rol del Ministerio del Ambiente y al final, contaminación del aire. Gracias, correcto, sí se ve entonces. Todo bien, perfecto. Prosigamos entonces. Primero, recordar que hablaremos acerca de la capa gaseosa que envuelve el planeta, es decir, la atmósfera. La atmósfera o aire es una mezcla de varios gases y aerosoles. Forma el sistema ambiental integrado con todos sus componentes. Hasta ahí, jóvenes. Si la atmósfera forma parte del sistema ambiental, ¿me podría decir cuáles son los otros componentes? Le ayudo. ¿Cómo llamaremos al conjunto de todas las masas de agua? Océanos, mares, ríos, lagos, aguas subterráneas e incluso los glaciares. Correcto, Daniel. La hidrosfera. Muy bien. ¿Cómo se llama, cómo se denomina el componente rocoso del planeta? ¿Cómo se denomina el componente rocoso del planeta? Lo vimos en las semanas 3, 4 y 5. La capa gaseosa se llama atmósfera. El componente líquido se llama hidrosfera. ¿Cómo se llama el componente sólido, el componente rocoso? Ya no se olvide, se llama litosfera. También conocida como corteza terrestre. Esa es la parte sólida. Ya van 3. Faltan 2. Y el conjunto de plantas y animales que viven en el planeta, ¿cómo le llamamos, jóvenes? Recuerde, ya tenemos litosfera, atmósfera, hidrosfera. ¿Cuál es el cuarto componente? Difícil la pregunta, ¿parece? El cuarto componente se denomina biosfera. Correcto, biosfera, esfera de vida. Y el quinto corresponde a la esfera humana, sociosfera. Aunque en algunos textos también le llaman antroposfera. Nos quedaremos con el primero, sociosfera. Y ahora la pregunta que debería ser la más sencilla, pero me temo que pocos la van a contestar. Veamos. Si yo sumo, litosfera, atmósfera, hidrosfera, biosfera y sociosfera,
todo este sistema ambiental reunido, ¿cómo se denomina? En una sola palabra. Lo vimos en la semana número 1, jóvenes. Semana 1. Cuidado, Diana. La troposfera es una capa de la atmósfera. Más bien la troposfera es algo más pequeño. La biosfera, dice Andrea, pero hemos dicho que uno de los componentes es la biosfera. De nuevo, ¿ya? Litosfera, más atmósfera, más hidrosfera, más biosfera, más sociosfera. ¿Qué nos da? La exosfera es una parte de la atmósfera. La ecosfera es otra categoría. Jóvenes, es una palabrita que vimos en la semana 1. Ya se olvidó ya. Bueno, la Tierra, por ahí. La geósfera es toda la parte sólida. Corteza, manto y núcleo. Nadie. Bueno, jóvenes, se van a agarrar a... Por fin. Gracias, estrella mía, se ha salvado la dignidad, el honor del salón. Jóvenes, ¿acaso en la semana 1? Sí, cuando usted era, cuando usted era más joven, en la semana 1. Hace 6 semanas, jóvenes. Cuando usted era mes y medio más joven. ¿Acaso no hablamos acerca del geosistema? Y que el geosistema presentaba entidades bióticas, abióticas y antrópicas, y también presentaba componentes. Los componentes son esos 5, pues. Bueno, al menos nos sirvió para repasar. Muy bien. Entre sus variadas funciones, mantiene condiciones aptas para la vida. Veamos el cuadro. Mire la parte principal, el color celeste. Mire el color celeste. El color celeste, jóvenes, ¿corresponde a qué? Al gas más abundante de la atmósfera. ¿Cuál es? Muchos podrían pensar que es el oxígeno. No, el oxígeno no es el gas más abundante. Es el nitrógeno, con 78%. ¿Cuánto le falta 78 para ser 100, jóvenes? ¿Cuánto le falta 78 para ser 100? 22. Bueno, no llega a 22, pero se acerca. Con 20,9, casi 21. ¿A quién tenemos? Con 20,9, casi 21. ¿A qué gas tenemos? ¿Cuál es el segundo más abundante en el aire que respiramos? Correcto, es el O2, el oxígeno, que está de morado. El oxígeno aparece en el gráfico de morado. 78 más 21, jóvenes, ¿cuánto nos da? 78 más 21, ¿cuánto nos da? 99, 78 del nitrógeno y 21 del oxígeno. ¿Cuánto? 99 por si acaso, Dariana, 99, ya está corregido. 99. ¿Cuánto le falta a 99 para hacer 100? Solamente 1. Ya, ese 1% aparece en la parte superior. Dígame, de ese 1%, la mayor parte está pintado de amarillo. ¿Qué cosa es? Es un gas noble. La mayor parte del 1% es argón. Correcto. Y una minúscula parte de ese 1%, ¿qué cosa es? Dióxido de... Dióxido de... Dióxido de carbono, el CO2. Vale decir que el CO2 es el gas o es un gas que se encuentra en nuestra atmósfera en cantidades muy pequeñas. Alguien diría, es tan pequeña la presencia del dióxido de carbono que seguramente no tiene ningún tipo de consecuencia en nuestra
salud o no tiene incidencia en el clima mundial? Lastimosamente, la respuesta es negativa. A pesar de ese bajo porcentaje, su incremento sostenido en las últimas décadas ha llevado al planeta al borde del colapso, jóvenes. El vapor de agua y el dióxido de carbono tienen una característica, como usted puede leer a la izquierda. Son gases, ¿qué dice ahí, jóvenes? ¿Lo puede escribir? ¿Qué tipo de gases son? ¿Cómo llamarle a gases que regulan la temperatura, jóvenes? Termorreguladores. El dióxido de carbono es un gas termorregulador. ¿Qué implica? Que durante el día absorbe radiación y durante la noche irradia calor, evitando que la Tierra tenga temperaturas extremas en el día y noche. Jóvenes, dicho de otra manera, es importante entonces la presencia del dióxido de carbono en la atmósfera terrestre. Por supuesto. Extrapolemos. Si la atmósfera terrestre no tuviese CO2, las consecuencias para la vida, ¿cree usted serían positivas o negativas? Si dióxido de carbono, ¿positivas o negativas? Negativas, claro. ¿Por qué negativas, jóvenes? ¿Qué negativas? Porque, jóvenes, la ausencia de dióxido de carbono implicaría temperaturas de por lo menos menos 20 grados centígrados. Con respecto a la temperatura ambiental, sí, son varias las consecuencias, pero centrémonos en la temperatura ambiental. Sería de menos 20 grados centígrados. Y jóvenes, con menos 20 grados centígrados, la vida hubiese sido, la multiplicación de la vida hubiese sido más complicada. Gracias a la presencia del dióxido de carbono, es que la temperatura superficial es cercana a 15 grados centígrados. La razón, el dióxido de carbono retiene calor. De nuevo, jóvenes, ¿es positivo o negativo que el dióxido de carbono retenga calor? Es positivo o negativo para la vida, no solamente humana, que el dióxido de carbono retenga calor. Es positivo, muy bien. Y usted dirá, profe, retiene calor. ¿Cómo qué? Retiene calor como si fuera un invernadero. ¿Qué es un invernadero? A ver, los invito a que googleen invernadero, copien y peguen la primera definición que tengan acá en el chat para que los compañeros que no tengan datos también lo puedan leer. Algo rápido, jóvenes, cualquiera de ustedes. Googlee invernadero, ahí va a salir una definición. Seleccione de repente la más técnica. Ya, correcto, gracias. Marcela dice, un invernadero, estufa fría o invernáculo es un lugar cerrado y accesible a pie que se destina al cultivo de plantas, tanto decorativas como hortícolas, para protegerlas del exceso de frío en ciertas épocas del año. También tenemos otra, la de Astrid, simplemente que es un invernadero, un lugar cerrado. Sí, jóvenes, es como que usted quisiera cultivar orquídeas en un jardín aquí en Lima Metropolitana. Imaginemos Magdalena del Mar o Barranco. Pregunto yo, una orquídea sembrada al aire libre en un jardín de Magdalena del Mar, ¿cree usted que crecería? ¿Se desarrollaría?
como lo hace allí en la Selva Alta, en Tingo María o cerca de Machu Picchu? Obviamente no, porque no es su clima. Tendríamos que crear aquí en Lima un microclima similar al de la selva. El problema es que aquí en Lima la temperatura es baja. Ello implicaría crear un invernadero, un lugar cerrado, donde entre el calor, pero este no se vaya. No sé si me entiende la idea. Esos son los invernaderos. Son lugares para cultivar ciertas plantas, donde se permite la entrada de calor, pero no se permite que este calor se disipe. Se mantiene un calor. Eso es un invernadero. Pregunto yo, ¿el dióxido de carbono presente en nuestra atmósfera cumple una función parecida a la de un invernadero? ¿Qué cree usted? Por supuesto, es por esa razón que los científicos, ¿cómo le denominan a este mecanismo? Generado principalmente por el dióxido de carbono y otros gases más. Está fácil, jóvenes. ¿Cómo se llama este mecanismo? Muy bien. Se llama efecto invernadero. Ahora ya sabe, como Diana Natalie, por qué se denomina así. Díganme, hasta aquí, ¿se entendió por qué recibe el nombre de efecto invernadero? Gracias. Eso es importante, saber que se ha entendido. Sí, porque alguno puede confundir el invernadero con el efecto invernadero. Tienen que ver, por supuesto, pero el mecanismo se llama efecto invernadero. Ahora, mucho cuidado con lo que va a responder. Este efecto invernadero que hemos explicado es positivo o negativo para la vida en la Tierra. No debe dudar, es claramente positivo. Sin el efecto invernadero, la temperatura sería de menos 20 grados bajo cero. 20 bajo cero, jóvenes. O si gusta, menos 20 grados centígrados. Gracias al efecto invernadero, ¿cuánto es la temperatura superficial? Lo dije en algún momento. ¿Cercana a cuánto? Muy bien, a más 15 grados o simplemente 15 grados centígrados. Perfecto. Ahora veamos otro aspecto. ¿Cuál? Jóvenes, a la Tierra le tomó miles y miles de años equilibrar el dióxido de carbono necesario para este efecto invernadero. Los niveles han sido muy parejos hasta que llegamos a mediados del siglo XVIII. Sí, estamos hablando de los 1750, 1760, 1770. Epicentro, Inglaterra. ¿De qué revolución tecnológica estoy hablando, jóvenes? Uso, a partir de esa época, de combustibles fósiles, primero el carbón y ya en el siglo siguiente, el petróleo. Estamos hablando, jóvenes, de la revolución industrial, tanto la primera como la segunda. Así es, jóvenes. Dígame, si en la primera revolución industrial comenzamos a quemar carbón y un siglo después, en la segunda revolución industrial, aparte de carbón, también comenzamos a quemar petróleo y así durante todo el siglo XX y lo que va del XXI, dígame, ¿se habrán elevado, mantenido o reducido los niveles de dióxido de carbono? ¿Cuál de las tres opciones? ¿Los niveles de CO2 aumentaron, se mantuvieron o disminuyeron? Se han elevado, perfecto. Lógico, se han elevado, porque cuando usted quema carbón, quema petróleo, liberamos dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, pues. El dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero, conjuntamente con el metano y el óxido nitroso, pero concentrémonos en el CO2.
en el dióxido de carbono. Ahora le doy dos opciones. Este crecimiento del dióxido de carbono, ¿cree usted que se ha dado en las últimas décadas a un ritmo aritmético o geométrico? Si tuviera que escoger entre esos dos ritmos, entre esas dos progresiones, ¿cuál escogería? Así es, ha crecido a un ritmo geométrico, prácticamente exponencial. Y jóvenes, las consecuencias de dicho crecimiento explosivo ya las estamos pagando. Sí, jóvenes. ¿Recuerda la película El día después de mañana? ¿Llegó a ver esa película? El día después de mañana. Sí, yo sé que es una película sensacionalista, hollywoodense, exagerada, es verdad. Ah, no ha visto la película, pero ¿sabe de su existencia? Ah, claro, hay varias películas sobre el fin del mundo, pero yo me centraba más en el día después de mañana porque hace alusión a las cuestiones climáticas. Solamente por eso lo decía yo. Pero bueno, no hay problema. Pero ya, jóvenes, ¿qué hablar de películas? Mejor hablemos directamente de documentales. En diferentes canales especializados sobre la materia, como National Geographic, Discovery Channel o el mismo History, nos advierten ya desde hace buen tiempo que la principal amenaza a la humanidad, sin tomar en cuenta el actual contexto de pandemia, es el cambio climático. Jóvenes, me temo decirles que para gran parte de la comunidad científica, el cambio climático es irreversible. Lo único que queda es resistir, adaptarse y tratar de que este proceso sea cada vez más lento, porque no se va a poder evitar. Ya la sentencia está dada, jóvenes. Lo que se pensaba más bien es que esto iba a ocurrir dentro de muchísimo tiempo, porque así somos los seres humanos. Creemos que las cosas malas que realizamos tendrán efectos recién en las siguientes generaciones. Y bueno, como un boomerang, jóvenes, nos va a reventar en la cara. Si usted creyó que problemas ambientales álgidos recién iban a ser vividos por sus bisnietos, está totalmente equivocado. Para que tenga una idea de las proyecciones. De nuevo, jóvenes, ¿cuánto es la temperatura superficial del planeta? ¿Casi cuánto dijimos? 15 grados. Perfecto, jóvenes. Casi 15 grados. Muy bien. Esa es la referencia. Esos 15 grados se alcanzaron gracias al efecto invernadero natural. Pero desde hace más de 2 siglos, ¿qué hemos hecho con este efecto invernadero natural? Lo hemos desbocado y convertido en un efecto invernadero antropogénico, o sea, causado por el hombre, a partir de la industrialización, la contaminación, la depredación, la deforestación y la gran cantidad de máquinas que emiten justamente este tipo de gases. Bueno, jóvenes, el apocalipsis mismo que pronostican los científicos llegaría si es que de esos 15 grados la temperatura llega a 2 grados más. O sea, la destrucción de lo que usted conoce
comenzaría a darse cuando la temperatura con respecto a esos 15 aumente 2 grados en promedio. Jóvenes, yo sé que para muchos dirán, profe, ¿solamente 2 grados? Si en verano la temperatura aumenta 3, 4, 5 grados más, pero eso es por estaciones. Yo estoy hablando de temperatura promedio global, temperatura planetaria. Cada décima que crezca nada más ya es un montón. Imagínense 2 grados. Obviamente, jóvenes, no hemos llegado a esos 2 grados. Se proyectaba que llegaríamos a esos 2 grados de más en el 2100. Pero para no estar cerca del apocalipsis, de los 2 grados, un tratado conocido como Acuerdo de París se plantea tener la temperatura a más 1.5 grados centígrados. Usted dirá, profe, llame María, ¿cómo es eso? Si 2 grados centígrados más 2 grados centígrados es el infierno, tener a ese infierno lo más lejano posible. ¿Cómo? Evitando que la temperatura llegue a 1.5 grados centígrados. Hasta aquí, jóvenes, ¿se está entendiendo esa diferencia de por qué evitar el aumento de 2 grados, planteándonos como primera meta no llegar a 1.5 grados centígrados? ¿Me está captando la preocupación de la mayor parte de la comunidad científica al plantearse esas metas? Yo creo que sí. Repito, un aumento de 2 grados es el apocalipsis mismo. Entonces, a ver, correcto, Marcela, lo que le decía, un aumento de 2 grados centígrados con respecto a la temperatura anterior al cambio climático es el infierno. Entonces, para evitar estar cerca del abismo, el Acuerdo de París se plantea como meta no pasar de ¿cuánto? A ver los que tienen buena memoria. ¿No pasar de cuánto, jóvenes? Ajá, de 1.5. O sea, para estar lejos de los 2 grados, plantearnos primero no pasar de 1.5. Es como usted diciendo en sus notas, no puedo sacar 10, pero yo no voy a esperar sacar 10.5 para darme cuenta que estoy cerca de la desaprobación. ¿Cuál sería su alerta, por ejemplo? Si usted no quisiera desaprobar y sacar 10, ¿a partir de qué nota diría usted? Uy, tengo que tener cuidado porque estoy en zona peligrosa. Muy bien, Marcela. Por ejemplo, Marcela se dio cuenta y diría, profesor, en mi caso yo diría 12. Si saco 12 o 13, ya tengo que poner las barbas en remojo y tener mucho cuidado. Tengo que estudiar más. Yo no voy a esperar acercarme al 10.5 o al 11 para luego darme con la sorpresa que estoy desaprobada o desaprobado. Creo que se ha entendido, ¿no? Aunque Kimberly es más temeraria. Kimberly dice, no, profe, yo me alarmaría cuando saque 11 recién. Bueno, depende de cada uno, ¿ah? Ya cada uno establece. Es más, acá de repente tenemos jovencitos que dirían, no, profesor, ¿yo qué me voy a arriesgar a sacar 11 o 12? Yo cuando saque 14, ahí nada más ya voy a estar atento para no salir desaprobado. 14 es muy baja nota ya. Repito, cada uno ya se dará cuenta de cuál es el valor que lo alertaría. ¿Estamos bien? Dariana dice 15 nomás. Pero jóvenes, el punto es, ¿se ha entendido la analogía por último que trato de explicarles? Muy bien, eso es lo más importante, que usted entienda, que capte la esencia. Los numerillos van y vienen, jóvenes, pero la esencia es lo más importante. Perfecto. Ahora viene la mala noticia. Jóvenes, en los 2 últimos siglos de revolución industrial, ¿cuánto hemos aumentado de temperatura? Tomando en cuenta que debemos evitar llegar a 1.5. A ver, lance una cifra. Entre 0, que significa no ha aumentado nada, cosa que es mentira porque ha aumentado la temperatura, y 1.5, que es el techo que hay que evitar. No, el techo sería 1.5.
Aquí Dariana está muy malévola. Dice, no, profe, para mí que ya llegamos a 2 grados. No, no, todavía. Bueno, se supone que llegaríamos a 2 grados en el 2100. El reloj, jóvenes, se ha adelantado. Sí, el reloj se ha adelantado, pero no tanto como dice Dariana. Dariana está muy maléfica el día de hoy. Ah, Zoe dice, profe, para mí que estamos en el límite. 1.5. María Fernanda dice 1,3. Marcela 0,5. Marcela es muy optimista por lo visto, ¿ah? Como quisiera ser como Marcela. Optimista, 0.5. Pero quienes se han acercado más a la respuesta son, y lo voy a decir, Diana con 1, Diego con 1, Dariana con 1, Letzi con 1. Segundo más cerca, María Fernanda con 1,3. Ya, ¿alguien se atreve? Entre 1 y 1,3. Pero está más cerca el 1. Ya le dije la respuesta ya. Entre 1 y 1,3 y está más cerca el 1, dije, ¿ah? ¿Será posible, jóvenes? Ajá, 1,1. No se pasen, ¿ah? Por favor. Ya, esa es la respuesta. Sí, jóvenes. Ese es el actual aumento de temperatura hoy por hoy. 2021. 1,1 subiendo de a pocos al 1,2, pero todavía cerca al 1,1. Seguramente cuando yo haga esta clase, allá por el año Ciclo San Marcos 2028-1, se supone que usted ya ingresó, ya, San Marcos 2028-1 o 2028-2. ¿Qué digo ingresó? Usted ya terminó la carrera ya. Cuando me toque, si es que todavía sigo en la institución, haciendo la clase, como dice Naomi, Nicole, tendría que rectificar, actualizar y decir 1,2. Pero 2021, jóvenes, septiembre de 2021, 1,1. Dígame, ¿cuánto tenemos de margen para el 1,5? ¿Cuánto queda de margen, jóvenes, para llegar al fatídico 1,5? Repito, estamos en 1,1. Solamente 0,4 grados centígrados. Prácticamente nada. Ahora le digo las cifras de hace un momento. Se creía que llegaríamos a los más 2 grados en el 2100 y a más 1,5 en el 2050-2060. ¿Pero qué cree? Los pronósticos han quedado cortos. Como nuestra contaminación es exponencial, no queda otra, jóvenes, que aceptar algo. ¿Qué cosa? Que para el 2050, que está a la vuelta de la esquina, jóvenes, 2050, usted va a estar vivo por si acaso, 2050, lleguemos a los más 2 grados. A mitad de este siglo llegaríamos a los más 2 grados, las puertas del infierno. ¿Y cuándo llegaríamos a los 1,5? Obviamente antes. Jóvenes, de repente en esta misma década. Mamita, en esta misma década que recién estamos comenzando. 2027, 2028, 2029, o de repente me equivoqué y sea 2030-31. Pero de que va a ocurrir en esta o la siguiente década es un hecho. Llegaríamos a los 1,5. Y claro, Estrella Mía pregunta, profe, ¿y qué lugar se afectaría más al llegar a 2? Excelente, excelente pregunta. Estimada Estrella Mía, estimados estudiantes, lastimosamente no existe una justicia ambiental al respecto. ¿A qué me refiero? Porque alguien podría decir, profesor, imagino que los países industrializados que nos han llevado a este triste episodio que vivimos, por justicia, deberían ser los más castigados por la misma madre naturaleza.
Lastimosamente no. Si quiere verlo como países, como estados, primero como países, ¿qué le parece? Luego como regiones del mundo. Ya, ahí va, jóvenes. Ah, falta escribir. Ya, ahí está. Me faltó enviar. Ahí está. Como estados. Esos son los tres estados con mayor vulnerabilidad ante desastres de origen climático. Son los más expuestos al cambio climático. Uno, el pobre país asiático de Bangladesh. Dos, el país centroamericano de Honduras. En ambos casos, la situación es muy similar. Jóvenes, Bangladesh es un territorio vecino a la India. A diferencia de la India, no tiene una cordillera como el Himalaya. La mayor parte de Bangladesh es llano, pero recibe las lluvias torrenciales más grandes del planeta generado por los monzones. Debe usted haber escuchado hablar de los monzones asiáticos. Para que tenga una idea, si nuestra selva alta es lluviosa, estas zonas multiplican en 10, 15 y hasta 20 lo que llueve en nuestra ceja de selva, que de por sí ya es lluviosa. Entonces, póngase a pensar, un terreno plano como Bangladesh, soportando lluvias torrenciales, ¿qué desastre es el que enfrenta? Justamente de eso se trata, Marcela, la pregunta. Inundaciones, correcto. ¿Qué desastres? Desastre de origen climático. Inundaciones, desborde de los ríos. Jóvenes, todos los años, más del 60% de Bangladesh queda bajo el agua. Eso que nos afecta a nosotros. Cuando hay fenómeno del Niño en Piura, Tumbes y otras zonas del norte, ocurre en Bangladesh todos los años y afecta a más de la mitad del país. Ahora dígame, en la lista, ¿cuál es el segundo país que aparece? Tiene un problema similar. Por algo los españoles le pusieron ese nombre. Así es. ¿Por qué cree usted que le pusieron Honduras? Porque el terreno, ¿cómo es? Buena parte de su territorio, ¿cómo es? Hondo, hendido, hundido. Y tomando en cuenta que Honduras, al pertenecer a América Central, se ubica en zona tropical, pregunto yo, si se ubica en zona tropical, aparte de mucho calor, ¿serán frecuentes las lluvias en Honduras? ¿Lloverá intensamente en Honduras? Por supuesto. Y en un terreno hundido, ¿qué cosa tenemos? Más inundaciones. Faltaría solamente hablar del tercer país con mayor riesgo al cambio climático. Ya. Ahí va, jóvenes. Reacciones. ¿Qué piensa al respecto? No me diga que recién se entera. Enterarse de eso es como que usted recién en una clase de geografía se entere de que el Perú es un país sísmico del punto de vista, si nos vamos por el lado geológico. Todo el mundo sabe eso, porque es muy notorio. Siempre lo dicen. Pero sí, jóvenes, es verdad. Hay un silencio sepulcral sobre el tercer puesto que ocupa el Perú con respecto al cambio climático.
Somos el tercer país con mayor grado de vulnerabilidad ante el cambio climático. Dígame usted, ¿debería ser este un tema a discutir en cualquier campaña presidencial? Acerca de, a ver, usted que quiere ser presidente o presidenta del Perú, ¿qué planes tiene para mitigar el cambio climático? Yo creo que sí, ¿no? Pero ponemos nosotros la atención en otros aspectos que creemos que son más importantes. Terrible, jóvenes. Bueno, y alguien dirá, profe, ¿y qué desastres de origen climático se asocian más con el Perú? Aparte de inundaciones, sequías, huaicos, fenómenos del niño, la niña, etcétera. Bueno, aparte de todo eso, jóvenes, tiene que ver con el aumento de la temperatura. Recuerden, en nuestro país hay glaciares. ¿Qué está ocurriendo con nuestros glaciares, jóvenes? Producto del cambio climático. ¿Qué está pasando con el Pastoruri? Se está derritiendo. Los nevados están desapareciendo. Ya, el punto es el siguiente, jóvenes. Si bien es cierto, su desaparición es un hecho negativo, más allá de eso, la deglaciación, el derretimiento de los nevados, escuche bien, no se da de manera uniforme, no se da de manera silente, gradual. El derretimiento de nuestros nevados se da también con aparición de grietas, fisuras en las masas de hielo. Pregunto yo, si producto del cambio climático se producen grietas, resquebrajaduras en los glaciares, ¿qué pasará si viene el lobo feroz y decide soplar? Quiero ser más claro. ¿Qué pasará si ocurre un simple sismo de 5.5 grados? La fisura, la resquebrajadura de kilómetros va kilómetros, se mueven por una pendiente muy fuerte. ¿Recuerda su clásica teoría de energía cinética y energía potencial? ¿Recuerda la piedrita en el acantilado? ¿Hemos visto en nuestro libro de física? Ajá, a ver, me dicen que se escucha entrecortado, ¿verdad? Si no, para actualizar. Lo voy a actualizar, ¿ya? Vamos a actualizar. Bien, esperemos que ahora esté el audio un poco mejor. Justamente por eso es que apagué también la pantalla para que haya mejor acústica. Me imagino que ahora está mejor. Bien, le decía, kilómetros cúbicos de hielo desprendiéndose por la montaña, cayendo sobre pueblos ubicados en la parte baja. ¿De qué desastre natural estamos hablando, jóvenes? Y no necesariamente activados por un terremoto. Así es, Diana. Ese es el principal problema que afectaría a las poblaciones en los Andes. Las avalanchas. Bien. Bueno, jóvenes, creo que hemos hablado bastante acerca de las consecuencias del cambio climático. Ahora simplemente leeremos algunas características en general. No, tenga cuidado, Diana. La activación de volcanes tiene que ver con orígenes o causas netamente internas, tectónicas, ¿correcto? Internas.
En cambio, los desastres generados por el cambio climático son de origen justamente de este tipo, atmosférico. Eso sí, incendios forestales, claro, por ausencia de lluvias en algunas partes. Características de la atmósfera. La atmósfera tiene un importante papel en el calentamiento de la Tierra. Si no hubiera atmósfera, la temperatura del planeta sería de varios grados bajo cero. El clima terrestre depende del balance energético entre la radiación solar y la radiación emitida por la Tierra, que se refiere a la radiación infrarroja. La mayor concentración de los gases de la atmósfera se da en la troposfera, que es la parte baja, en la que el clima opera y donde el efecto invernadero se manifiesta en forma más notoria. Aquí tenemos, jóvenes, un esquema de la parte baja de la atmósfera. La primera capa se llama troposfera, donde están las nubes, por ejemplo, y la capa superior se llama estratosfera, donde encontramos la capa de ozono. Luego hablaremos sobre su importancia. ¿Qué es el cambio climático? Es la alteración del clima causado por el calentamiento global. ¿Cuáles son sus principales causas? La principal, el efecto invernadero, pero generado por el hombre. Estimados estudiantes, cuando nos refiramos al efecto invernadero generado por el hombre, ¿qué palabra debemos usar? ¿Efecto invernadero qué? Ahí lo puede leer. Efecto invernadero, ya no lo olvide. Ajá, así es, Diana, antropogénico. Esa es la palabra clave, o sea, generado por el hombre. ¿Qué más? La deforestación y la alteración de la circulación atmosférica y oceánica. Bueno, estos tres factores retienen calor por más tiempo en la troposfera, provocando el calentamiento global, que es un aumento en el tiempo de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. Se postula que la temperatura se ha elevado desde fines del siglo XIX debido a la actividad humana, principalmente por las emisiones de dióxido de carbono, que incrementaron el efecto invernadero. Principales gases de efecto invernadero. Justo están en orden. El primero, el responsable principal, dióxido de carbono, CO2, principal responsable entre los gases de efecto invernadero. Fuentes, quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas y de sembrados. Segundo gas de efecto invernadero más importante, el metano, simbología CH4, principal componente del gas natural. Fuentes, descomposición de la materia orgánica, quema de la biomasa, quema de combustibles fósiles, basureros. 3. El óxido nitroso, el N2O, es un gas tóxico. Fuentes, producción de esta fibra sintética llamada nylon y también de ácido nítrico, prácticas agrícolas, quema de biomasa y combustibles, fertilizantes. Y por último, los llamados gases que usan flúor, los gases fluorados, que los encontramos en productos de la industrialización y no son de origen natural. Con respecto a estos gases fluorados, ¿cuáles son los más importantes? El hidrofluorocarbono, HFC, fuentes refrigerantes, acondicionadores de aire, disolventes de limpieza y agentes para la fabricación de espumas. Por espumas nos referimos al tecnopor. Otro gas fluorado, los perfluorocarbonos, fuente de fabricación de semiconductores, disolventes de limpieza y agentes también para la fabricación de espumas. 3. El hexafluoruro de azufre, fuente bastante en instalaciones eléctricas, aislante dieléctrico, transformadores e interruptores de redes de distribución eléctrica y también la producción de magnesio y aluminio. Y por último, el trifluoruro de nitrógeno, fuente principal, la fabricación de pantallas planas de LCD o LED. Ya se imagina cuál es el país a nivel mundial que tiene la mayor emisión de este tipo de gases, jóvenes.
¿De dónde proceden la mayor parte de las pantallas planas? No hay que ser un genio para dar con el país. La mayor parte de las pantallas, no solamente de televisor, de tablet, de laptop o de cualquier cosa, incluido un smartphone, ¿de dónde procede? De China. La mayor parte procede de China. Proceso del calentamiento global. Si alguien tiene dudas de cómo funciona el efecto invernadero, aquí podemos despejar su duda. 1. La energía del sol o radiación cae sobre la Tierra. 2. Parte de esa energía se refleja hacia el espacio, según la figura, porque son reflejadas por las nubes. 3. La superficie terrestre se calienta y emite energía infrarroja. 4. Parte de la radiación infrarroja se emite hacia el espacio, se pierde. Y 5. Ahí está el recalentamiento. La otra parte de la energía infrarroja se remite a la Tierra, ganando más calor. Consecuencia, calentamiento global y por ende, cambio climático. Tenemos una pregunta de Estrella Mía que dice, ¿China tiene alguna política con respecto al cambio climático? Bien. Sucede, jóvenes, que los chinos no están dispuestos a ver, ¿cómo podríamos decirlo? A asumir las mismas responsabilidades que están asumiendo los países occidentales industrializados, comandados por Estados Unidos y secundados por potencias como el Reino Unido, Francia, Italia o Canadá. Y usted dirá, estos chinos, ¿cuándo no? Ahora, sin hacer una defensa de la política china, hay algo en lo que tienen razón los chinos. Jóvenes, usted que sabe bastante historia universal, las actuales potencias occidentales, ¿desde qué años más o menos comenzaron su industrialización? Tome como referencia la Segunda Revolución Industrial. Si tomamos como referencia la Segunda Revolución Industrial, más o menos ¿de qué año estamos hablando? Un aproximado, jóvenes. Segunda Revolución Industrial. La Revolución del Petróleo. Recuerde, en los libros sale segunda mitad del siglo XIX, ¿correcto? ¿Recuerda su libro de Historia Universal? Segunda Revolución Industrial, segunda mitad del siglo XIX. Si es la segunda mitad del siglo XIX, a ver, lance un año cualquiera, para usarlo como referencia. No sea tímido, un año cualquiera. ¿Ninguno? Ya, muy bien, eso quería, que alguien diga un año. Ya, muy bien, Daniel. Dariana, Daniel, ya, tenemos 2 años. Dariana dice 1880. Muy bien, está bien, perfecto. Daniel dice 1860. Ya. Ni para Dariana, ni para Daniel. Uno en el medio. 1870, ¿qué le parece? Ya, yo escojo entonces. De todos esos años, yo voy a escoger uno. 1870. Ahí lo escribo, ¿eh? Jóvenes, desde 1870 a la actualidad, ¿cuánto tiempo ha pasado? Más o menos, redondeado. ¿Acaso no ha pasado siglo y medio? ¿Acaso no han pasado 150 años? Bueno, exactamente 151, ¿no? Pero como estamos redondeando, dejémoslo en 150 años. ¿Sí? Redondeo, jóvenes, redondeo. 150 años. Es decir, las actuales potencias occidentales llevan 150 años contaminando el mundo. Véalo de esa manera, así lo ven los chinos.
Ustedes son industrializados porque desde hace 150 años contaminan el mundo a ese ritmo. Ahora, por un momento nada más, piense como dirigente chino, defendiendo su postura. Y dígame, ¿los chinos se han industrializado hace 150 años? ¿Los chinos llevan los mismos años de industrialización? Y la respuesta categórica es no. Los chinos recién comienzan su proceso de industrialización, tal como lo conocemos, a la muerte de Mao. Usted dirá, no, profe, con Mao ya, porque Mao copió de Stalin los planes quinquenales. Es más, profesor, Mao es el es el autor intelectual del gran salto hacia adelante. Es verdad, la industria pesada, pero la China que usted y yo conocemos nace con la muerte de Mao. Estamos hablando la década de los 70 del siglo XX. En otras palabras, jóvenes, los chinos, ¿cuánto tiempo llevan con este nivel de industrialización? Cerca de 50 años. Menos todavía, le diría, 40 y pico. Pero como estamos redondeando, ¿qué le parece si lo dejamos en 50? ¿Estamos bien? ¿Le parece bien la cifra? Decir que los chinos llevan un proceso de industrialización de 50 años. ¿Correcto, jóvenes? ¿Me siguen o no me siguen? Perfecto. Jóvenes, aritmética simple. Entonces, ¿cuántos años de diferencia en industrialización y por ende contaminación existen entre las actuales potencias occidentales y China? Esa es la respuesta, jóvenes. Son 100 años de diferencia. Ahora, ¿entiende, estimada estrella mía, cuál es la postura china? Lo voy a decir en criollo, ¿le parece? Para que se entienda mejor. Los chinos exigen su derecho a seguir contaminando. No 100 años para estar a la par, pero por lo menos que le den varias décadas para estar en posiciones similares. Esa es la postura china, estimada estrella. ¿No? Interesante su pregunta, que nos ha servido para entender. Alguien dirá, profe, pero ¿no le parece que está agotando muchos minutos para hablar solamente de los chinos? Jóvenes, ¿y acaso los chinos no son hoy por hoy la principal industria a nivel mundial? ¿Cree usted que hay una solución al cambio climático que no pase por los chinos? Entonces, hablar de los chinos es un tema que debería ser moneda corriente, jóvenes, ¿ah? Ya olvídese de esta explicación del poder del mundo solamente en base a Estados Unidos. Los chinos son un actor importante en el presente y el futuro de la humanidad. Así no nos gusten. Así sean comunistas los chinos, capitalistas salvajes para otros, economía mixta, lo que usted quiera. Pero la solución al cambio climático pasa por la llave de los chinos. Prosigamos. Me preguntaban, profesor, ¿y qué pasaría si llegamos a los 2 grados? Jóvenes, no hemos llegado a los 2 grados. No hemos llegado todavía a los 1,5 grados. Pero miren, las consecuencias ya son evidentes. Veamos algunas. Adelgazamiento de los casquetes polares. Sí, jóvenes, el hielo en la Antártida y en Groenlandia, el deshielo cada vez es mayor. Derretimiento de nevados, glaciares y mantos polares. En el Perú se encuentran afectados nevados como el Huascarán, el Pastoruri, estos dos en Ancash, el Huaytapallán en Junín. Si los casquetes polares se derriten, ¿qué está pasando con el nivel de los océanos, jóvenes? ¿Qué está pasando con el nivel del mar? Está aumentando. Y si el nivel del mar aumenta, ¿qué pasará con las poblaciones litorales? Con las ciudades que se encuentran a 0 metros sobre el nivel del mar. Y usted dirá, profe, ¿existen ciudades que estén a orillas del mar? Por supuesto. Venecia está desapareciendo. Bristol en el Reino Unido. Ámsterdam en los Países Bajos. Ahora ya sabe por qué se llaman Países Bajos.
Brujas, en Bélgica, entre otras localidades. Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos. El mar de a poco se los está tragando. Pero el problema no solamente está en las ciudades costeras, jóvenes. En Oceanía, ¿qué encontramos, jóvenes? Australia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea y miles de islas. ¿Qué está ocurriendo con las islas que están en medio del Océano Pacífico? Jóvenes, están desapareciendo. El caso más triste. Si no me cree, googléelo en estos momentos. Quiero que me diga qué está pasando en este país. A ver, googlee este país en este momento. Ahí va. Tuvalu. Googlee Tuvalu y ponga cambio climático o de frente Tuvalu, subida del mar. Y va a encontrar una serie de notas periodísticas alarmantes, terribles para esa población. Si alguien encontró algún buen reporte, lo puede pegar en el chat, no hay ningún problema. Mientras tanto, les doy un dato sobre Tuvalu. Ajá, Tuvalu, un pequeño país, vamos a leer, a ver, rapidito nada más, gracias. Un pequeño país insular, situado entre Australia y Hawái, puede ser el primer país miembro de la ONU en desaparecer a causa del cambio climático. Tuvalu ya sufre los efectos de la crecida de las aguas, como las sequías, las inundaciones que contaminan el agua dulce o la desaparición de playas. Otra, gracias, a ver, la que leí fue gracias a Zoe, gracias Zoe. Ahora la de Rosaura. El cambio climático en Tuvalu es particularmente amenazante para la habitabilidad a largo plazo del estado insular de Tuvalu. Esto se debe a que la altura promedio de las islas es inferior a 2 metros sobre el nivel del mar. Esa es la altitud promedio de este país, 2 metros sobre el nivel del mar, menos que su segundo piso, jóvenes. Y el punto más alto de este país es New Laquita. Se encuentra a unos solamente 4,6 metros sobre el nivel del mar. Sí, jóvenes. Mientras en el Perú el punto más alto es el Huascarán, con 6.746 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de Tuvalu es 4,6 metros. O sea, no llegan ni a 5 metros, jóvenes. Gracias, Dariana. Acá tenemos también otro material importante. Y miren, y usted no sabía que existía Tuvalu. ¿Se imagina el drama que viven sus pobladores? Estamos jóvenes ante lo que serían los primeros refugiados ambientales. Históricamente, los refugiados han sido refugiados por las guerras. Aquí serían por el cambio climático. Sigamos con las consecuencias. Reducción de costa por invasión marina, incremento y mayor frecuencia de las precipitaciones, sequías más intensas, emigración de la fauna, tropicalización de la tierra, pérdida de la biodiversidad y desplazamiento de los límites territoriales de los ecosistemas, menor rendimiento agrícola, adelgazamiento de la capa de ozono, desertificación y extensión de zonas áridas. Terrible, jóvenes. Pero es momento de presentar propuestas. Como es evidente que el cambio climático es real y no es un cuento chino como decía Donald Trump, a fines del siglo XX, en el marco de Naciones Unidas se dieron una serie de convenciones. La más importante con respecto al tema, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Se adoptó como base para una respuesta mundial al problema del cambio climático, donde en Río de Janeiro, 1992, su objetivo es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero y entró en vigor 2 años después, en 1994. A la fecha, son 197 estados, países,
los que se han adherido a dicha convención. La convención se complementa con el protocolo de Kioto. Ahora bien, en esta convención, a cada estado se le llama parte. Por eso es que a las conferencias que reúnen a sus miembros se les llama Conferencia de las Partes. Y para no estar diciendo a cada rato Conferencia de las Partes 1, Conferencia de las Partes 2 o Conferencia de las Partes 3, escribe en el chat con qué siglas se les conoce. ¿Con qué siglas se les conoce a estas reuniones anuales? Ahí va, jóvenes. Ajá, se les conoce con las siglas COP. La primera COP, o sea, la primera conferencia de las partes se realizó, como indica ahí, en 1995, en Alemania. La primera fue en Alemania. Pero las más importantes son tres. ¿Cuáles? Ya no se olvide. La COP 3, la COP 18 y la COP 21, que son las que usted puede ver en la diapositiva. Esas son las tres más importantes. Jóvenes, esta pregunta es bien sencilla. ¿En cuál de esas COPs nace, se firma el protocolo de Kioto? En la 3. Correcto. ¿Y dónde se realizó? En la ciudad japonesa de Kioto. Por eso es que recibe ese nombre, el protocolo o acuerdo. Protocolo o acuerdo de Kioto. Si esta COP hubiese sido realizada en Lima, se hubiera llamado protocolo de Lima o acuerdo de Lima. ¿Y qué es lo más importante del protocolo de Kioto? Que es una de las primeras formas por las cuales la comunidad internacional busca una solución al problema. Profe, ¿y funcionó? No, fue un fracaso total. Kioto ha sido un fracaso total. Entonces, ¿por qué lo estudiamos? Porque fue la primera forma de enfrentar el problema. A ver, veamos. Veamos lo positivo de Kioto. Se definió las mitigaciones de 6 gases de efecto invernadero. O sea, se hace una lista de los 6 gases de efecto invernadero más perniciosos y cómo mitigarlos. Segundo, los países industrializados deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 5% con respecto al nivel de 1990. ¿Para qué periodo? 2008-2012. Jóvenes, sin que usted haya visto la película, ¿cree usted que los países ricos, los países industrializados, lograron cumplir la meta? ¿Los países industrializados lograron reducir en 5% lo que se les pedía hasta el año 2012? Y la respuesta es no. Por eso es que cuando llegó la COP18 del 2012, al ver que no se había cumplido la meta, ¿qué se decidió? ¿Qué es lo más importante de la COP18, jóvenes? No nace ningún acuerdo. ¿Pero qué se decide? Como era el año en el cual acababa el plazo de Kioto, ¿qué se decidió? Se decidió darle más vida al moribundo. Se decidió extender el protocolo de Kioto. ¿Hasta qué año, jóvenes? ¿Hasta qué año? Hasta el 2020. Pensando que en alguno de esos años alguna solución podía aparecer. Y no fue solución, pero apareció algo. La COP21, desarrollada en París, capital de Francia. Fácil, jóvenes. ¿Cómo se llama este acuerdo? ¿Cómo se llama este acuerdo? Ya no se olvide, hoy por hoy es el acuerdo más importante.
Una de las primeras cosas que hizo Donald Trump al asumir la presidencia de Estados Unidos fue retirarse de este acuerdo. El Acuerdo de París, el 2015, se aprueba el Acuerdo de París. ¿De qué trata el Acuerdo de París? Establece las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, la adaptación y resiliencia de los ecosistemas. Fijó el objetivo en limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados que le mencioné, realizando grandes esfuerzos a fin de alcanzar los 1.5 grados centígrados. Se reconoce el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Esta es otra gran diferencia con Kioto. ¿Cuál? Jóvenes. A ver, diferenciemos. En el protocolo de Kioto, por ejemplo, el Perú tiene que cumplir algún objetivo. En el protocolo de Kioto, países como el Perú estuvieron obligados a cumplir algún objetivo de reducción. No. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué? ¿Porque somos rebeldes? No, no es por eso. ¿Porque somos informales? ¿Porque no nos interesa nada? Puede ser, pero no es por eso. Porque no somos países industrializados. ¿Correcto? Kioto era básicamente sobre países industrializados. Si bien es cierto, lo firmaban un montón de países, las responsabilidades recaían sobre países industrializados. En cambio, en el Acuerdo de París, pregunto, ¿solamente los países industrializados tienen responsabilidades? En el Acuerdo de París, no. Todos tienen responsabilidad. Ahora cambio la pregunta. ¿Todos tienen la misma responsabilidad? ¿Todos los países tienen la misma responsabilidad? No. Por eso es que se dice responsabilidades comunes, ¿pero qué, jóvenes? Culmine con esa palabrita. Responsabilidades comunes, o sea, de todos, pero diferenciadas. ¿Y cuál va a ser el criterio de diferenciación? El grado de industrialización. Porque no se le puede pedir lo mismo al Perú que a los Estados Unidos, obviamente. Ajá, esa es la diferencia. Por acá tienes una pregunta. Ajá, una pregunta interesante de Dariana Nicole. Profe, Estados Unidos es parte del Acuerdo de París. Me imagino que eso se refiere con la convención, ¿no, Dariana? Cuando pregunta si Estados Unidos es parte de la convención, imagino que se refiere al Acuerdo de París, ¿no? Bueno, voy a asumir que se refiere al Acuerdo de París. Ah, ya, correcto. Como le decía Dariana, cuando entró Donald Trump, una de las primeras cosas que hizo fue retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Pero por suerte, no fue reelegido Trump. Y ya con el actual presidente Biden, adivinen qué pasó. Estados Unidos volvió a formar parte del Acuerdo de París, lo cual es una buena noticia. Ya para terminar, jóvenes, este asunto de los problemas en la estratosfera entre 24 y 30 kilómetros de altura. Función de la capa de ozono, absorber, filtrar y reflejar la radiación ultravioleta. Es afectada la capa de ozono por el uso de clorofluorocarbonos procedentes de refrigerantes y propelentes de aerosoles. Su reducción amenaza la vida, genera cáncer de piel, cataratas oculares, afecta al fitoplancton, principalmente marino. En 1987 se firmó el Protocolo de Montreal en Canadá, que entró en vigencia 2 años después. Objetivo, reducir las emisiones de clorofluorocarbonos.
Aquí tenemos una pregunta de Andrea Alexandra que dice, profesor, en la COP18 también solo se les exigía reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a los países industrializados o no a todos. Estimada Andreita, en la COP18 lo único que se va a hacer es alargar el protocolo de Kioto con las mismas características que tenía. Por ende, es correcto lo que usted más o menos sugiere, que en la COP18, como lo que se va a hacer es alargar el protocolo de Kioto, solamente tienen responsabilidades los países industrializados. Sí, pero al final recuerde que no fue necesario alargar hasta 2020, porque ya el 2015 teníamos otro acuerdo que de alguna manera reemplazaba al protocolo de Kioto. Sí, jóvenes, al final, con la firma y entrada en vigencia del Acuerdo de París, podemos decir que el protocolo de Kioto quedó prácticamente ya en el olvido. Hablemos sobre el Perú. ¿Cuál es el ente rector del sector ambiental en nuestro país? El MINAM, el Ministerio del Ambiente. Diseña, establece, ejecuta y supervisa la Política Nacional del Ambiente, cuya función es promover la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, de las ANPs, o sea, de las áreas naturales protegidas, y de la diversidad biológica. ¿Qué organismos están adscritos, o sea, pertenecen al MINAM? Los más conocidos, el CENAMI, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. También tenemos el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. 3, el que registra los datos sobre los sismos, el IGP. El Instituto Geofísico del Perú. 4, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el CERNAM. 5, OEFA, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Fiscaliza, controla y sanciona en materia ambiental. 6, el SENACE. ¿Qué es el SENACE? El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. Aprueba los estudios de impacto ambiental. Y por último, el INAIGEM, el Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña. ¿Qué es la contaminación del aire entonces? Se refiere a las sustancias químicas en la atmósfera en cantidades y en duración que causen daño a las plantas, animales y al hombre. Hay dos tipos de fuentes. Sitios abiertos. Tenemos las calles, el parque automotor. Segunda foto, un relleno sanitario, un basurero. Tercera, una zona industrial. Pero también se da en la casa, en el trabajo, en sitios cerrados. El humo de la leña, el humo del tabaco, la exposición a gases radioactivos como el radón, el sistema de calefacción, los productos de limpieza, insecticidas. Datos sobre la contaminación del aire en el Perú. Nuevamente, el MINAM es el ente rector. Jóvenes, cada vez que diga MINAM, por si acaso, nos referimos al Ministerio del Ambiente. ¿Le parece? Y cada vez que diga MINCUL, haré referencia a qué ministerio. Para expresarnos de manera más rápida, jóvenes. Cuando diga MINAM, me refiero al Ministerio del Ambiente. Y cuando diga MINCUL, me referiré a qué ministerio, al de Cultura, ¿sí? Para no decir acá rato, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente. ¿Le parece? ¿Estamos bien? Correcto. Entonces, el MINAM es el ente rector del sector ambiental a nivel nacional. Subsecuentemente, también en temas de gestión de la calidad del aire. La Ley General del Ambiente, hay una ley sobre este tema, jóvenes, ¿ah? Establece las responsabilidades para la empresa pública, ejemplo Sedapal, o privada, en relación a las emisiones que pueden generar impactos negativos al ambiente, la salud y los recursos naturales. Sería bueno que los habitantes de San Juan del Lurigancho le den una ojeada a la Ley General del Ambiente y ver qué responsabilidades tiene para con ellos la empresa pública Sedapal u otra empresa privada que cometa, no, situaciones similares a las que hemos visto en las últimas semanas. Algunos instrumentos de gestión ambiental que se usan para la gestión de la calidad del aire son: 1, los ECA,
¿Qué son los ECA? Los estándares de calidad ambiental del aire. Y los LMP. ¿Qué son los LMP? Los límites máximos permisibles. Corresponde monitorear y evaluar la calidad del aire a diferentes instituciones. Por ejemplo, DIGESA y CENAMI. DIGESA es la Dirección General de Salud Ambiental y pertenece al Ministerio de Salud. El CENAMI, ya dijimos, al MINAM. Ambas realizan monitoreos en las zonas de atención prioritaria. También tenemos a las DIRESAS. ¿Qué son las DIRESAS? Las Direcciones Regionales de Salud Ambiental. O sea, la dirección que cuenta cada gobierno regional. Y 3, OEFA. Supervisa las actividades del sector minero y verifica el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental. Si a alguien no le quedó claro qué son los ECA y los LMP, los ECA son los estándares de calidad ambiental. Son medidas de la concentración o parámetros presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni el ambiente. En cambio, los límites máximos permisibles son medidas de concentración de elementos o parámetros que caracterizan a un efluente o una emisión, por ejemplo, una chimenea de una fábrica, que al ser excedida, aquí sí, causa o puede causar daños a la salud, al bienestar y al ambiente. Como dice su nombre, hay un límite que se sobrepasa, ¿no? En otras palabras, estos son indicadores o herramientas que nos sirven para ver la calidad del aire. Calidad del aire. Entonces, los principales contaminantes perjudiciales para la salud que cuentan con estándares de calidad ambiental establecidos son el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el ozono. También el material particulado con diámetro menor a 10 micrómetros y lo mismo con el menor o igual a 2,5 micrómetros. Y jóvenes, vamos con las claves. Ejercicio número 1. Las condiciones atmosféricas vienen cambiando notablemente en las últimas décadas y una de las principales causas del efecto invernadero antropogénico con relación a las consecuencias de los cambios que se presentan en la atmósfera, identifique los enunciados correctos. Jóvenes, todas son correctas menos la segunda. ¿Qué dice la segunda, jóvenes? Dice, los cambios más drásticos se producen en la estratosfera. Falso. Los cambios más drásticos se dan en la troposfera. La estratosfera es una capa más bien tranquila, ¿no? Donde no hay grandes fenómenos atmosféricos. En la 1 marcamos la letra B. La 1 es verdadera. Las costumbres de los pueblos se vienen modificando, producto del cambio climático. 3. La reducción progresiva de las costas en las zonas de playa, producto de la elevación del nivel del mar. 4. Las reservas hídricas de alta montaña, o sea, los glaciares, se vienen reduciendo. Jóvenes, entonces, ¿cuál es la clave en la pregunta número 1? Si todas son correctas, menos la 2, ¿cuál es la clave? La B, muy bien. Pasemos a la segunda. Gracias, Diana. La red de monitoreo de la calidad del aire del CENAMI registró que del 16 de marzo al 30 de abril del año pasado, durante el aislamiento social decretado por el gobierno, se presentó en todo el área metropolitana de Lima y Callao una significativa reducción en los contaminantes del aire en comparación con sus valores históricos. La actividad que redujo considerablemente sus niveles de contaminación en esta zona urbana, ¿cuál fue, jóvenes? También está sencilla. Recuerde que había inamovilidad, todos en casita, encerrados. Ni para sacar la basura. Pasaba el patrullero y a la comisaría, ¿recuerdo? Había personas que por pasear a sus perritos fueron llevados también hasta diferentes delegaciones. Correcto, la letra D, transporte público. Número 3. Los clorofluorocarbonos son compuestos químicos que demandan décadas para ascender hasta la estratosfera, donde al ser descompuestos por la radiación ultravioleta, liberan átomos de cloro que vienen destruyendo las moléculas de ozono,
de la situación descrita, identifique los enunciados correctos que se relacionan con esta capa de la estratosfera. Protege la vida mediante la absorción de la radiación infrarroja. Falso. De la radiación ultravioleta, no infrarroja. 2. Está constituida por el elemento más abundante de la estratosfera. Jóvenes, tanto en la troposfera como en la estratosfera, ¿cuál es el gas más abundante? El nitrógeno. Y pregunto, ¿el ozono está formado por nitrógeno? ¿El ozono está formado por nitrógeno? No, está formado por oxígeno triatómico. Falso. 3. Se viene ralentizando su destrucción en el hemisferio sur. Eso es verdad, jóvenes. La buena noticia es que la capa de ozono se está regenerando, especialmente en el sur. Y 4. El protocolo de Montreal adopta acciones para su protección. Verdadero. Por tanto, la clave sería la C. 3 y 4. Y la última, jóvenes. El Acuerdo de París, en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, significa la adopción de importantes medidas de respuesta mundial en la búsqueda de un futuro sostenible. Considerando los compromisos asumidos por las partes, identifica el valor de verdad de los siguientes enunciados. Todas las partes deben presentar contribuciones determinadas a nivel nacional. A ver, jóvenes, ¿verdadero o falso? Según el Acuerdo de París, todas las partes deben presentar contribuciones. Verdadero. 2. Las acciones de reducción de gases de efecto invernadero solo corresponden a los países desarrollados. La segunda, ¿verdadero o falso, jóvenes? La segunda, falso. 3. Los países industrializados deben transferir tecnología a los países en desarrollo. Verdadero. Y 4. Se evaluará el progreso colectivo hacia el logro de los objetivos cada 5 años. Verdadero. Por tanto, jóvenes, ¿cuál es la clave? Aquella que diga verdadero, falso, verdadero, verdadero. Clave, la letra A. Y aquellos que no copiaron, ahí está. Esas son las respuestas. 1B, 2D, 3C y 4A. Con respecto a cívica, jóvenes, la buena noticia es que nos toca el día de hoy desarrollar un tema corto, a diferencia de las semanas primeras, donde sí, pues, el contenido era abundante. ¿Qué veremos el día de hoy? El patrimonio, tanto natural como cultural, no solamente del país, sino a nivel mundial. Valoración, conservación y defensa del patrimonio cultural y natural. Antes de proseguir, ¿se está observando el material, estimados estudiantes? A ver, dígame, jóvenes, ¿se observa la diapositiva correspondiente? Correcto. Gracias. Entonces ya sabe, valoración, conservación y defensa del patrimonio cultural y natural. Ahí tenemos un esquema de todo lo que veremos en clase a manera de resumen. ¿Qué le parece si comenzamos por la parte de la derecha? Primero comencemos con el mundo. ¿Qué le parece? Primero comencemos con el mundo. Mire bien el gráfico por la derecha. El patrimonio mundial se divide en ¿cuántos tipos, jóvenes? El patrimonio mundial se divide en ¿cuántos tipos? En 3. Cultural. A ver, cuidado, cuidado. Estoy preguntando por el patrimonio mundial. Miren bien, por favor. Patrimonio mundial, mundial. ¿Lo ubicó? Está por la parte de la derecha. Ah, ahora sí, Astrid, no se preocupe. Patrimonio mundial se divide en 3 tipos.
cultural, que puede ser material o inmaterial, natural, y el tercero, que es un híbrido entre cultural y natural. ¿Cómo se llama, jóvenes? ¿Cuál es el tercer tipo de patrimonio mundial? ¿Cómo se llama el patrimonio que combina ambos elementos, tanto culturales como naturales? Patrimonio mixto. Y en la figura, ¿qué ejemplo aparece como patrimonio mixto? Nuestro buque bandera turístico, jóvenes. Machu Picchu es el ejemplo de lo que es patrimonio mixto. Profe, lo natural, la vegetación, la montaña. Lo cultural, la construcción inca. Muy bien. Antes de hablar del patrimonio de la nación, o sea, a nivel nacional, a nivel peruano, dígame, ¿qué institución de Naciones Unidas es la que hace esa clasificación del patrimonio mundial en cultural, natural y mixto? No es la UNICEF, no es la OMS, no es la FAO, no es la OIT, es la UNESCO. A nivel mundial, quien escoge qué lugares van a ser patrimonio de la humanidad es la UNESCO. Y es la UNESCO la que clasifica en esos tres tipos: cultural, natural y mixto. Ahora bien, olvídese de la UNESCO y del mundo. Hablemos del Perú. El patrimonio de la nación puede ser de dos tipos. Aquí sí, el patrimonio en el Perú solamente puede ser de dos tipos. O es natural o es cultural. Con respecto al primero, el patrimonio natural, ¿a qué ministerio corresponde su conservación? ¿A qué ministerio corresponde la protección del patrimonio natural? ¿A qué ministerio? Sí, el que tiene que ver con las reservas, parques nacionales, pero ¿a qué ministerio? ¿De qué ministerio estamos hablando? No se olvide, al MINAM, al Ministerio del Ambiente. No, 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 cuidado. Estamos preguntando por patrimonio natural. He ahí la diferencia. En el Perú hay patrimonio natural y cultural. El patrimonio natural del país, representado por los parques nacionales, reservas nacionales, santuarios nacionales, ¿corresponden a qué ministerio? ¿Al de Cultura o al del Ambiente, jóvenes? Me parece que la pregunta es sencilla, pero muchos están dudando. Disipemos las dudas y la respuesta es muy bien, Astrid, al Ministerio del Ambiente. Es el Ministerio del Ambiente el responsable del patrimonio natural. Y ahora sí, jóvenes, una pregunta que es muy fácil, pues, pero hay que hacerla. Y díganme, ¿el patrimonio cultural corresponde a qué ministerio? Disculpe por la pregunta, pero era necesaria. El patrimonio cultural corresponde al MINCUL. Y es el MINCUL el que realiza la siguiente clasificación. A ver usted que tiene vista de halcón. El patrimonio cultural de la nación, ¿en cuántos tipos se divide? Cuente las flechas hacia abajo. El patrimonio cultural de la nación, ¿en cuántas categorías se divide? En 5. Muy bien. Se divide en 5. La primera, ¿cómo se llama? ¿Patrimonio qué? Porque se puede tocar, se puede palpar, es tangible. ¿Patrimonio qué? Patrimonio material. A su vez, el patrimonio material se subdivide en dos tipos. Si se puede trasladar de un lugar a otro, ¿cómo se llama? Patrimonio material, ¿qué? Mueble. Ejemplo,
ceramios, telares, artefactos. Y aquellos que no puedan ser trasladados porque se trata de recintos, de fortalezas, de templos, de iglesias. ¿Cómo se llaman? Patrimonio cultural material, ¿qué? Inmueble. Me parece que la diferenciación es muy sencilla. Ahí lo vamos a dejar. Pero no todo patrimonio es material. Hay patrimonio que está conformado por las canciones, las leyendas, los conocimientos, las técnicas que se transmiten de generación en generación, las danzas, las lenguas. Jóvenes, ¿ante qué tipo de segunda categoría estamos ahora? ¿Cómo se llama el patrimonio de este tipo inmaterial, también llamado intangible? Incluso otro nombre es cultura viva. Tercero, el conformado por los libros, por las crónicas, por las enciclopedias, por los escritos. ¿Cómo se llama? Patrimonio documental. Es el patrimonio conformado por los artefactos, por las máquinas utilizadas en el pasado para la producción. ¿Cómo se llama ese cuarto tipo de patrimonio? Patrimonio industrial. Ejemplo, la máquina a vapor, la primera máquina a vapor llegada al Perú. Sería un ejemplo del patrimonio industrial. Y por último, ¿cómo le decimos o cómo denominamos al patrimonio que está sumergido bajo el mar o alguna laguna y que por lo menos tenga 100 años, por lo menos 100 años sumergido? ¿Cómo se llama la última categoría? Subacuático. Me parece que no existe forma de que se pueda confundir. De todas maneras, veremos ejemplos. Comencemos con el Perú. Patrimonio de la nación. ¿Qué es? Es la herencia de bienes materiales e inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han dejado a lo largo de la historia. Puede ser cultural y dependerá del MINCUL, o natural, cuya protección dependerá del MINAM. Ejemplo de cultural, el Templo Chavín de Huántar, los Mantos Paracas. Ejemplo de patrimonio natural, el Parque Nacional Tingomaría, con la Bella Durmiente y su Cueva de las Lechuzas. Y a la derecha, el Santuario Nacional de Guayay en Pasco, donde se ve el bosque rocoso. En la foto, jóvenes, ¿qué animalito es el que usted identificaría? Pareciera que un escultor ha ido a la zona y con su cincel se ha encargado de darnos esa obra de arte, pero no ha sido ningún escultor humano. En todo caso ha sido la madre naturaleza a través de la degradación eólica. Correcto, Carla, muy buena vista. Lo mismo piensa la mayoría, que es una llamita comiendo pasto. Otro dice, no, no es llama, es alpaca. Bueno, se parecen. Además, la figura es muy general. Aunque Diana Natalie tiene más imaginación que todos nosotros juntos, porque dice ver un cisne. Bueno, me imagino que para algunos debe ser como observar nubes en el cielo, ¿no? Cada uno ya determina a qué se parece, pues. En la mañana un alumno me dijo que lo que veía era un cuy y no una llama. Bueno, ¿y qué es el patrimonio cultural según la ley? Es toda manifestación del quehacer humano, material o inmaterial, que tiene un valor y significado. Además, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. ¿Qué valores son los que tienen estos bienes? Paleontológico, arqueológico, histórico, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual. Estos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada, con las limitaciones que establece la ley.
El patrimonio cultural es el legado constituido por bienes tangibles como los libros, las piezas artísticas, arquitectónicas, etc. Los bienes intangibles, en cambio, como la lengua, religión, valores, costumbres, celebraciones, la danza y la música, como por ejemplo las que todavía son resguardadas por las diferentes comunidades campesinas, comunidades nativas y pueblos afroperuanos. Categorías del patrimonio cultural, lo que habíamos visto al inicio. Primero, patrimonio material inmueble. Son bienes que no pueden trasladarse. Ejemplo, el Templo de las Manos Cruzadas de Cotox, en Huánuco. La Casona de San Marcos, en el centro de Lima. El Santuario de la Virgen del Chapi, en Arequipa. 2. Patrimonio material mueble. Son bienes que sí pueden trasladarse de un lugar a otro. Ejemplos, en la foto, el quero incaico y el aríbalo, ¿no? Que era un ceramio, también llamado urpu. 3. Patrimonio inmaterial. Comprende los conocimientos, los usos y costumbres que son transmitidos de generación en generación, la llamada cultura viva. Ejemplo, el folclore, la medicina tradicional, el arte popular, las leyendas, los conocimientos. En la foto, jóvenes, no sé si usted logra ver el triste final de un cuy. Sí, jóvenes, en la foto vemos como una señora proyecta su saber con la famosa sobada de cuy. Cuarto, patrimonio documental. Se refiere a la documentación que se conserva en archivos e instituciones similares. Materiales impresos como libros, periódicos e información grabada por medios digitales. Sí, también grabaciones audiovisuales, jóvenes. Penúltimo, patrimonio subacuático. Son todos los vestigios sumergidos en el agua, en forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años. Ejemplo, el asentamiento prehispánico en una laguna de Junín o una embarcación del siglo XVII de los años 1600 en una caleta arequipeña. Y lo último, patrimonio industrial. Son todos los bienes inmuebles y muebles adquiridos o producidos por una sociedad en relación a sus actividades industriales. Ejemplo, el primer ascensor instalado en la capital, en el edificio RIMAC, o la primera máquina de rayos X. Con respecto al rol del Ministerio de Cultura, el MINCUL es el responsable de todos los aspectos culturales del país y ejerce competencia exclusiva y excluyente respecto a otros niveles de gestión en todo el territorio nacional. Presenta 2 direcciones y 2 organismos importantes. Con respecto a las direcciones, destacan la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, que, como indica su nombre, se encarga de la defensa, protección, recuperación, repatriación, vigilancia y custodia de los bienes culturales. Por otro lado, también tenemos la Dirección General de Museos. De nada vale tener conservado nuestro patrimonio si este no va a ser expuesto a la población en general. Formula las políticas y normas en materia de museos, así como la gestión, protección, conservación y difusión de estos. También tenemos un organismo, el Archivo General de la Nación. Resguarda y conserva los testimonios documentales y archivísticos a partir del siglo XVI, o sea, desde la llegada de los españoles a este territorio. Y por último, la Biblioteca Nacional del Perú. Mantiene la integridad del material documental bibliográfico, fotográfico y audiovisual, considerado como patrimonio cultural. ¿Cuáles son las principales amenazas al patrimonio cultural? Son de 2 tipos. Primero, amenazas naturales, como la radiación solar, los cambios de temperatura, la erosión por el viento, los sismos, la humedad, las inundaciones, los incendios forestales, la erosión por lluvias. Pero también tenemos las humanas, la polución, vale decir la contaminación, el huaqueo, las invasiones de terrenos, los asentamientos humanos informales, la minería informal, el tráfico ilícito,
la expansión agrícola, entre otros. Ahora, con respecto al patrimonio natural, hemos dicho que es el Ministerio del Ambiente el encargado de su protección. Este patrimonio natural está conformado por recursos naturales, ecosistemas y áreas naturales protegidas. Está regulado en los artículos 66, que dice: los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. Y también en el artículo 68, que dice: el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las ANPs, o sea, de las áreas naturales protegidas. La conservación del patrimonio natural tiene carácter de intangible y comprende la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. En el Perú, las áreas protegidas están agrupadas en el SINAMPE, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, reconocida por ley y administradas por el CERNAM. Y ahora, para terminar, jóvenes, a nivel mundial, el patrimonio es determinado por la UNESCO. La UNESCO distingue tres tipos de patrimonios, como ya dijimos: cultural, natural y mixto. Para ser incluidos deben tener un valor universal, excepcional, que trascienda las fronteras nacionales y que signifique mucho para las presentes y futuras generaciones. Un bien puede ser excluido en la lista del patrimonio mundial si se deteriora en el extremo de perder las características que habían determinado su inclusión. O sea, la UNESCO puede castigar aquellos lugares que no estén llevando la debida conservación del patrimonio en cuestión. Patrimonio cultural mundial se divide en dos tipos: material e inmaterial, como le dije. Material: casas, palacios, fortificaciones, ciudades, poblados, barrios, obras elaboradas únicamente por el hombre. Inmaterial: tradiciones que se han transmitido de generación en generación. Patrimonio natural mundial: formaciones físicas y biológicas como glaciares, islas, cuevas, bosques, montañas, hábitat de especies de animales y vegetales en peligro de extinción, zonas naturales estrictamente delimitadas. Y lo último, jóvenes, el patrimonio mixto: aquel patrimonio que conserva los dos elementos, tanto naturales como culturales. El Perú tiene dos ejemplos de ello: el Parque Nacional del Río Abiseo y el Santuario Histórico de Machu Picchu. Son dos ejemplos de patrimonio mixto para la UNESCO. Vamos con las preguntas, jóvenes. Nos quedan 4 minutos justo. Los integrantes de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República ponen en cuestión la pertinencia de seguir utilizando el término significado paleontológico como parte de la Ley del Patrimonio Cultural. La discusión conduce a la necesidad de proponer modificaciones al texto de la ley. Para valorar esta modificación, es necesario contar principalmente con... Y la única proposición correcta es la que aparece en Romanos: el fundamento científico especializado para definir qué es un fósil, porque estamos hablando de cuestiones paleontológicas. Por tanto, en la 1 la clave sería la letra D. Solo dos, jóvenes. 1, la D. Vamos por la segunda. El MINCUL es el encargado de la conservación del patrimonio inmaterial de la nación y entre sus funciones debe incluir medidas que ayuden a preservar las manifestaciones culturales del país. Y por lo tanto, es recomendable que proponga acciones como colaborar con la elaboración de libros de historia universal y ciencias naturales. Obviamente, esa no es una de sus funciones. Eso más correspondería al Ministerio de Educación. Falso. Promocionar la celebración de tradiciones en el marco de la diversidad. Verdadero. Revalorar el uso de técnicas agrícolas prehispánicas. Verdadero. Difundir la técnica de producción artesanal de textiles regionales. Verdadero. Todas son verdaderas menos la primera. ¿Cuál es la clave, jóvenes, entonces? ¿Cuál sería la clave? Todas menos la 1. La clave entonces sería la letra C. 2, 3 y 4. 3, qué fácil. La UNESCO considera que la danza del Huititi del Valle del Colca, Arequipa, inscrita en 2015, es Patrimonio de la Humanidad y pone de relieve su importancia para la construcción de la memoria colectiva y la identidad. 3, la letra A. Y la 4. Un especialista de la Dirección General de Museos afirma
que la declaración del Santuario Histórico de Machu Picchu como Patrimonio Mixto Mundial es debido a que cumple con qué características. Le he dicho varias veces ya. ¿Cuándo estamos ante un patrimonio mixto? Cuando reúne dentro de sí qué características, qué elementos, qué rasgos, tanto que, tanto culturales como naturales. Por tanto, ¿hay clave? Por supuesto. La clave, correcto Astrid, correcto Dariana, es la letra B. Aquellos que no lograron copiar, ahí están las claves para el pantallazo. 1D, 2C, 3A y 4B. Mis jóvenes, vamos a dejar de presentar. Y jóvenes, conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias por su participación. Siga así. Ya saben, si sale a la calle, 2 metros de distancia, doble mascarilla. Cuídense bastante. Nos vemos dentro de una semana. Cuídense, estimados estudiantes. Chao.